Todas las alabanzas son para Dios. A Él alabamos, a Él exaltamos, elogiamos y pedimos perdón. Le pedimos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas obras. Aquel a quien Dios desvía no tiene quien le guíe, y aquel que no sigue la guía no tiene quien le guíe, salvo Dios. Atestiguo que nuestro Dios es Allah, uno único y sin socio, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh creyentes, temed a Dios de forma verdadera y no muráis sino sometidos a su voluntad. Oh gente, temed a vuestro Señor que os ha creado de una misma alma, y de ella creó a su pareja, y de ambos hizo descender muchos hombres y muchas mujeres. Temed pues a vuestro Señor, que Él es quien os ha creado, y vuestros lazos de familiar, de parentesco, ciertamente Dios os observa. Oh creyentes, temed a Dios y hablad bondadosamente. Así guiará vuestras obras y vuestras recompensas, y aquel que teme a Dios y obedece a Dios y a su mensajero tendrá gran recompensa el día del juicio. Musulmanes, queridos hermanos, la inmigración del profeta, la hijra, tiene muchas lecciones. Podemos aprender infinidad de lecciones de este hecho histórico. Y vamos a limitarnos hoy a una sola lección, y es que cuando el profeta, la paz sea con él, llegó a Medina, cumplió con la lección que vamos a destacar hoy. Y me refiero a la profundización de la hermandad entre los compañeros. Dios esté complacido con ellos. Esta fuerza, este significado es la puerta al paraíso. Dice el profeta, la paz sea con él: por Dios que no entraréis al paraíso hasta que creáis, y no creeréis de verdad hasta que os améis unos a otros. Os digo una cosa, que si la hacéis, os querréis, saludaos unos a otros. Así pues, el Islam es una construcción que se basa y se construye en base a la fraternidad, sobre la hermandad, sobre los corazones que se aman, corazones que se quieren, que son amigos, hermanos, compañeros. Y esto no puede cumplirse a menos que cumplamos con los derechos de la fraternidad. Dice el profeta, la paz sea con él, en el hadith verídico: todo musulmán tiene 5 derechos sobre su hermano musulmán. En otra versión son 6. Si te encuentras con él, salúdale. Si te invita, responde. Si estornuda, bendícele. Y si muere, síguele, es decir, al cementerio. Estos son los derechos del musulmán respecto a su hermano musulmán. Así que el primer derecho es que tu hermano musulmán tiene el derecho sobre ti que le saludes, que le digas la paz sea contigo, salam alaikum, y que tú respondas a su saludo y decir y la paz sea contigo. Y la paz significa aquí que Dios te dé seguridad, que de mí no vas a ver solo lo bueno. No vas a ver nada malo, no soy una amenaza, no soy nadie que te pueda agredir o intimidar. De ahí viene la paz. Dijo el profeta, la paz sea con él, en el hadith narrado por el Imam Ahmad en su Musnad, dice el profeta, la paz sea con él: el creyente más amado por Dios es el que empieza el saludo con sus hermanos. Es decir, el creyente que va a ser mejor recompensado, mejor amado, más agasajado por Dios, es aquel que saluda primero, que tiene la iniciativa de saludar a sus hermanos, a los demás. Y este acto tiene una gran recompensa, como dice el profeta, la paz sea con él, en el hadith narrado por Bukhari. Dice este compañero Hussein: un día estaba con el profeta, la paz sea con él, y entonces un hombre entra, él y dice: Assalamu alaikum. Y entonces el profeta le dice: Wa alaikum assalam, la paz sea contigo. Y el profeta dijo entonces: aquí hay 10. Entra otro hombre que dice: la paz sea con vosotros y la misericordia. Y el profeta dijo: aquí hay 20.
Luego entra uno que dice la paz, la misericordia, las bendiciones de Dios sean contigo, y dijo 30. Es decir, la mejor fórmula es la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean contigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Porque son 3 partes en el saludo que son recompensados por 30 hasanat. Y hay, por desgracia, personas que no saludan o no responden por soberbia, por altivez. Y el profeta, la paz sea con él, lo vemos como se encontraba con la gente, si saludaba a todo el mundo, sonreía a todo el mundo e incluso ordenaba. Dice el profeta, la paz sea con él, que quien saluda, sonríe y es humilde, ha conseguido el amor de Allah. Porque el saludo en realidad es señal de humildad, de modestia. Hay personas que si le saludas, no te responde. Y si te responde, lo hace a regañadientes, como si se lo arrancaras de sí. Como si esta gente, cuando le das la mano para saludarte, te da como lo último de esos dedos, las puntas de esos dedos. Y el profeta, la paz sea con él, nos dice, si el musulmán ve a su hermano, le saluda y se dan la mano, sus pecados caen al suelo como caen las hojas del árbol viejo o en otoño, el árbol seco. Así pues, si quieres sembrar el amor en los corazones de tus hermanos, el primer derecho es iniciar el saludo. Cuando le encuentres, salúdale, dice el profeta, la paz sea con él. Y muchas veces personas que no se conocen en nada y al saludarse nace y brota ese amor de fraternidad entre ambos. El segundo derecho, queridos hermanos, es si te invita, respóndele. Y son 8 ocasiones en las que podemos invitar a la gente y que han de responder. Muchos conocemos solo 2 y nos olvidamos de otras 6. Las cenas o las mesas a las que hemos de invitar son, la primera es cuando el niño hace la circuncisión. La segunda ocasión es cuando la mujer da a luz después del periodo que sigue el nacimiento. Entonces esa es una segunda oportunidad. La segunda es cuando hacemos la fiesta al niño nacido. Luego también cuando una persona vuelve de su viaje. La otra cuando uno va a vivir a una nueva casa. La otra es cuando una persona fallece y se va a dar pésame a sus familiares. Y evidentemente también está cuando uno celebra la boda. Y el profeta, la paz sea con él, nos dice, si uno de vosotros es invitado a una casa con una ocasión y no responde, me habrá desobedecido. Es decir, habrá desobedecido al mensaje de Dios. Y se responde no por ambicionar la comida que se va a presentar ahí, sino responder por Dios, responder porque es el derecho de tu hermano, porque es su derecho que le visites, es su derecho que comas de su comida. El profeta, la paz sea con él, dice en el hadith verídico, os voy a anunciar quiénes son los hombres de entre vosotros que irán al paraíso, dijo el profeta, el sincero, el veraz, todos, el mártir al paraíso, y también el hombre y la mujer que visita a su hermano o hermana en la fe. Dice a Dios Altísimo en el hadith sacro, mi amor es derecho de aquellos que se visitan en mí, es decir, por mi causa.
aquellos que se dan dinero, se dan caridad, se ayudan mutuamente por Dios, quienes se regalan por Dios. Los regalos, como dijo el profeta, la paz sea con él, los regalos eliminan los odios, los recelos, las envidias. Por eso el profeta, la paz sea con él, dice: haceos regalos y os querréis y os amaréis. Regalarle a tu hermano algo significa y simboliza que le quieres. Y cuando se hace un regalo, se tiene que hacer un regalo de verdad, de corazón. Y no como aquel hombre que tenía un caballo y cuando estaba muriéndose el caballo se lo entrega a otra persona para decirle que te doy un regalo. Y antes de agradecerle, la persona a quien se hizo el regalo, ya estaba el caballo muerto. Hermano, él le dijo: hermano, me has hecho un regalo único, un regalo sin igual. Un caballo fuerte, tan fuerte y tan rápido y veloz que en una sola noche cruzó de este mundo al otro. Así pues, cuando se haga un regalo, que sea un regalo digno, un regalo que se pueda apreciar. Umar ibn Khattab, Dios esté con él, dice: los regalos son de tres tipos. Uno se hace al amigo y te ganas a tu amigo. Otro regalo es para recompensar a alguien por algún favor. Así que es un regalo de recompensa y Dios te recompensa por ello. Y hay un regalo que haces solo por Dios y Dios te recompensará el día del juicio y te dará lo que esperabas de ese regalo. Y también es importante tener en cuenta que a la hora de hacer un regalo a una persona no hay que recordárselo cada 2 por 3. Si haces un regalo, olvídate del regalo. Es decir, si tú regalas una chaqueta o una vestimenta a una persona y cada vez que veas a esa persona vestirla, le recuerdas que se la has regalado tú. Esto no es educación y no es respeto. Esto nos recuerda una historia de Uwais ibn Imran, un aristócrata árabe y un príncipe. Se le hizo un regalo le hizo una persona una gallina de regalo. Y él estaba muy por encima de este regalo porque él era de una clase alta. Aún así, siempre elogiaba esa gallina para hacer sentirse bien a quien se la regaló. Y entonces le empieza a hablar del género de la gallina, de su origen, de su edad. Y el Jahed cuenta, este poeta árabe, recuerda de cómo cada vez que se hablaba de esta gallina, la recordaba, la elogiaba, y lo hacía de forma humorística, irónica, porque quien le regaló la gallina siempre la recordaba, siempre. Y siempre la comparaba con camellos, con vacas, con corderos, y hacía como que despreciaba estos grandes animales muy apreciados para hacer o engrandecer la gallina, hasta tal punto que ha hecho cualquier elogio que quiera hacer, cualquier comparación lo comparaba con esta gallina. Siempre incluso hizo de la gallina una fecha, de la fecha del regalo de esta gallina, hizo de ella la fecha de cosas que sucedieron antes y cosas que sucedieron después. Y llegó a elogiarla tanto que se sintió, quien siempre presumía de habérsela regalado,
se dio cuenta de la ironía y entonces le dijo: ojalá no te hubiera regalado esa gallina. Y él y la persona al que se le regaló, evidentemente, dijo: ojalá no lo hubieras hecho, porque con tanto recordármelo me has hecho odiar la gallina. También es uno de los derechos del musulmán, es que si tu hermano te pide consejo, dale el consejo. El consejo es obligatorio en el Islam. Es la constitución, la norma básica del amor y la fraternidad en este din. El Imam Nawawi, al respecto del hadith en el que dice el profeta, la paz con él, el Islam es consejo, dijo: el Islam se basa en este hadith. Esta es la columna vertebral del Islam. Y también otros sabios que dijeron que no hay mejor manera de adorar a Dios es aconsejar a la gente por Dios. Dice Dios Altísimo: qué mejor palabra que aquel que llama a Dios. Los creyentes y los musulmanes se aconsejan, mientras que los hipócritas se denuncian y se avergüenzan y se escandalizan o escandalizan unos a otros. El creyente, el musulmán de verdad, aconseja a su hermano con respeto, con sus normas y condiciones. Y la educación o las condiciones del consejo son 4. Para aconsejar a tu hermano, tienes que tener en cuenta estas 4 condiciones. La primera es asegurarte de lo que se te ha dicho de esa persona. Antes de ir a aconsejarle o a decirle a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, antes de recriminarle nada o aconsejarle sobre cambiar alguna conducta, lo primero es asegurarte de que eso es verdad. Por desgracia, mucha gente son como agencias de noticias, tal como me gusta llamarles. Solo habla en tercera persona, dijeron, dicen, cuentan. ¿Acaso estas personas son agencias de noticias? La comunidad musulmana en este país está dividida, enfrentada, hay recelos entre unos y otros, sin nada que hubiera pasado de verdad, sino cotilleos y cuentacuentos, historias que no tienen fundamento. Dijo el profeta, la paz sea con él: suficiente mentira es que una persona cuente todo aquello que oye. Es decir, algunas personas van buscando solo errores y defectos de las personas. Ibn al-Qayyim, Dios te complace con él, dice que le preguntó a Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ¿cómo puedo conocer que una persona es un ignorante? Y Ibn Taymiyyah le respondió: el ignorante es como las moscas, solo van donde hay suciedad. Hay personas que vistes una ropa limpia, que huele bien, que todo bien, perfecta, y no le da ninguna importancia. Y busca un puntito, busca cualquier defecto para luego contarlo a los demás y criticar a las espaldas. Así son los ignorantes. Buscan los errores, buscan los defectos, las palabras mal pronunciadas, alguna idea mal expresada, para avergonzar a las personas y para atacarlas. Hermano, la característica del musulmán es destacar las buenas cosas y minimizar las malas. Este es el primer punto importante a la hora de hacer un consejo: averiguar o verificar lo que uno se cuenta. La verificación es fundamental. El segundo punto importante es que el consejo sea por Dios, que no sea por tu interés personal, que no sea para que la gente diga qué interesante, qué sabio es. Dice el profeta, pasa con él, las obras dependen de sus intenciones. Porque hay algunos que pueden aconsejar y lo hacen desde el odio, lo hacen desde la soberbia. Así pues,
Cuando el musulmán aconseja, tiene que hacerlo solo para complacer a Dios Altísimo. El tercer punto importante, la tercera condición para aconsejar a una persona es que sea con buenas maneras, con cariño, con afecto. Cuando Abraham, la paz sea con él, aconsejaba a su padre, dice, querido padre, son fórmulas en las que los lingüistas nos dicen que son importantes a la hora de querer ganarse el afecto de los demás. Este es Harun al-Rashid, el gran rey Abbasí. Vino una persona que le dijo, quiero aconsejarte un consejo, pero que será duro. Y entonces le dijo, Harun al-Rashid le dijo, no voy a escuchar tu consejo porque Dios Altísimo mandó a aconsejar a una persona. Porque Dios mandó a quien es mejor que tú, a alguien que era peor que yo, y le dijo que le aconsejara bien. Dios envió a Moisés, la paz sea con él, que es mejor que tú, el que él quería aconsejar, a una persona que era peor que yo, que es el faraón. Y aún así le dijo que le hablara con amabilidad, así que no voy a aceptar ni voy a escuchar tu consejo. ¿Me vas a herir, me vas a insultar en nombre de aconsejarme? ¿Quieres ser duro y cruel conmigo? No voy a escuchar tu consejo, no lo necesito. ¿Acaso el Islam se implanta en los corazones de la gente con la violencia? ¿Con la fuerza? ¿Con las armas? No, evidentemente no. Sino que se implanta el Islam y se siembra con el amor, con la amabilidad, con finura, con cortesía, tal como se plantan las rosas y las flores en los jardines. Porque las personas solo reconocen y aceptan aquello que les es dicho con cariño, con compasión y con amor. Si tú quieres aconsejar con violencia y con agresión, es que has puesto un muro entre tú y la persona a la que quieres aconsejar. Y la cuarta condición, el cuarto punto importante a la hora de aconsejar es que sea algo confidencial, algo secreto entre tú y la persona a la que quieres aconsejar. Dice el imam Shafi'i, Dios esté con él, aquel que quiere aconsejar a su hermano lo hace en público, lo avergüenza y lo humilla. Y aquel que lo hace en secreto realmente es su compañero y es su amigo de verdad. Uno de los derechos también de la fraternidad es cuando tu hermano estornuda, alaba a Dios, tienes que bendecirle. ¿Qué significa esta palabra shammithu en árabe? Esta palabra significa que Dios aleje de ti cualquier tipo de cobardía o de... Es como Dios te aleje de ti la cobardía y que tus enemigos se rían de ti. Y aquí vemos que el profeta, la paz sea con él, dice, si estornuda y alaba a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona estornuda y no alaba a Dios? En ese caso no se le dice que Dios le bendiga. Porque el profeta dice, la paz sea con él, dice, si una persona estornuda y no alaba a Dios, no le bendigáis. Y esto nos recuerda también una historia en la que el rey Harun al-Rashid estaba en su audiencia, donde había gente de todo tipo. Estornudó el rey y no dijo, alabado sea Dios. Y todos los demás le decían, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, excepto Abu Yusuf, el juez de jueces. Y le dijeron, ¿por qué no bendices al rey? Y entonces Harun al-Rashid dijo, ¿por qué no me has bendecido? Le dice, no has alabado a Dios. Y entonces el rey dice, yo lo he alabado en mi interior, en mi corazón. Y le respondió Abu Yusuf, el juez, que él también le había bendecido en su corazón.
Aquí vemos los hipócritas cómo se apresuran a intentar complacer y alabar a un rey, aunque sea incorrecto. Abu Daud, el autor del libro As-Sunan de recopilación de hadices, nos cuenta una historia de que Abu Daud escuchó a un hombre estaba un poco lejos, estornudar y decir alabado sea Dios. Y entonces Abu Daud le bendijo, pero su voz no le llegaba. Esa persona se fue y subió a una barca y le siguió aún así en el agua para decirle Dios te bendiga. Y entonces el hombre le dijo Dios te bendiga y te perdone. Y Ibn al-Hajar nos dice que vivió Abu Daud una historia espiritual extraordinaria, y es que un ángel le vino y le dijo que Dios le compraba esa súplica que le había hecho a este hombre. Dios nos bendiga con el Corán y con la Sunna. Digo esto y pido a Allah por mí y por todos vosotros. Pedidle perdón, Él es el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La paz, las bendiciones sean con su siervo, mensajero, sus compañeros, su familia. El Islam quiere que seamos una misma fila, que estemos unidos, tal como dice el Imam al-Ghazali, Dios le tenga en su misericordiosa. Dijo Muhammad al-Ghazali, el Islam se basa en dos palabras, en Islam del monoteísmo y la unidad. El monoteísmo y la unidad, es decir, la fraternidad entre los musulmanes, que seamos personas que se aman, de fraternidad verdadera, lo cual solo es posible si respetamos y cumplimos con los derechos de la fraternidad que nos enseñó el profeta, la paz sea con él. Uno de estos derechos que nos enseñó es, si tu hermano se pone enfermo, que le visite. No hay mejor visita que el que visita a su hermano mientras éste está convaleciente y está enfermo. Dice Dios Altísimo en un hadith sacro, oh siervo mío, he enfermado y no me has visitado. Y el siervo dirá, Dios, ¿cómo vas a enfermar? ¿Cómo iba a visitarte? Entonces le dice, mi siervo fulano estaba enfermo. Si le hubieras visitado, me habrías encontrado junto a él. Y dijo el profeta, la paz sea con él, quien visita a un enfermo estará en el paraíso y disfrutará de ella hasta que vuelva de su visita. Y dice el profeta, la paz sea con él, quien visita a un enfermo estará inmerso en la misericordia de Dios. Y son muchos hadices que aconsejan la visita de los enfermos. Pero es un derecho del musulmán que sus hermanos musulmanes le visiten. Y también tiene que ser respetando las condiciones de la buena visita. Hay gente que va a visitar a un enfermo y le hace sentirse más enfermo todavía. Por lo tanto, hay que respetar. Y uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta a la visita del enfermo es intentar animarle, a intentar minimizar su estado y decir que no es tan grave y animarle para que se olvide, aunque sea por un momento, de su estado de enfermedad. Así hacía el profeta, la paz sea con él. Así que hay que aligerarle. Decía el profeta, la paz sea con él, cuando visitaba a los enfermos, que será purificación, que sea motivo de perdón de Dios. Y no preguntarle qué te pasa y cuando responde dices, uy, qué grave, qué fuerte. Es decir, le preocupas todavía más y más y más. Es como si le leyeras ya su acta de defunción. Esto es lo peor que se le puede hacer a un enfermo cuando se le visita. Así que la visita tiene que ser con sus modales.
Por ejemplo, los sabios nos dicen que uno de los modales a la hora que tener en cuenta a la hora de visitar a un enfermo es nunca hablar de la muerte. Ibn Aqil nos recuerda que un hombre era muy pesado. Le aconsejaron que cuando vaya a visitar a un enfermo que no hable. Este hombre, cuando fue a visitar, y era muy alto y grande de cuerpo, corpulento, cuando fue a visitar a un enfermo se quedó todo el tiempo callado, pero al salir se dio la cabeza con la parte superior de la puerta y dijo: si yo no puedo pasar de aquí, ¿cómo vas a pasar tú en un féretro? Mirad qué ignorante e idiota era este hombre. También es importante hacer el dua a la hora de, es decir, suplicar a Dios por la cura y la salud del enfermo. Por ejemplo, se puede decir las personas que no... El imam al-A'mash decía que siempre que venía una persona pesada a estar junto a mí, siempre deseo que las montañas estuvieran entre nosotros. Así que a la hora de visitar hay que hacerlo con amabilidad, con respeto, con optimismo. Y no pregunta muchas cosas, no pregunta sobre todos los detalles de la enfermedad, de lo que le pasa, de lo que le puede suceder, sino el objetivo es hacer que la estancia, la visita, sea amable, que sea positiva, que sea ligera también. Que Allah nos haga de los verdaderos hermanos, que nos haga querernos de corazones honestos y sinceros. Digo esto y os recuerdo la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, el Sagrado Corán, en la que dice: ciertamente Dios y sus ángeles oran y bendicen al profeta. Oh creyentes, orad sobre él y saludadle mucho. Oh Dios, otorga tus mejores bendiciones, tus mejores plegarias al profeta Muhammad y a su familia, como lo hiciste con el profeta Abraham y su familia. Que Dios nos bendiga en este día y en esta hora y nos haga de los verdaderos musulmanes, de los verdaderos hermanos que se quieren por Allah. El imán procede a las súplicas del fin del sermón y después procederá a la oración comunitaria del viernes. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نصرك لإخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أولادنا، اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الطاعات وكره إليهم المعاصي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا طاهرا، ونسألك يا مولانا العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإخوة يقوموا يجمعوا المسجد وبعد ذلك نصلي إن شاء الله تعالى. وكذلك كاين شي توضيحات على المسجد الإخوة المسؤولين يقوموا يوضحوها بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإخوة يبقوا، اللي بغى يبقى هنا قاعد يعني أتبقى واحد 20 دقيقة تقريبا بين العصر، اللي بغى يبقى قاعد يسمعك شنو كاين فله ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وجزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا رحمكم الله، اعتدلوا تراصوا، أتموا الصفوف بارك الله فيكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله